Pensemos por un momento en el clásico lobo solitario. Ya saben, este emprendedor súper exitoso. El típico héroe que se hace a sí mismo. Claro, el famoso individuo soberano, ¿no? Exacto. Ese que supuestamente conquista el mundo impulsado única y exclusivamente por, pues, su propia fuerza de voluntad. Digamos que es, sin lugar a dudas, la historia favorita de la cultura occidental. Una narrativa casi de película, que nos repiten desde que somos niños. Sí, totalmente. Pero, la sociología contemporánea nos guarda un secreto bastante incómodo sobre este supuesto titán inquebrantable. Un secreto que lo cambia todo, la verdad. Porque si a ese individuo tan aparentemente fuerte y autosuficiente le quitamos, digamos, una red de andamiajes invisibles que lo rodean todo el tiempo, Colapsaría en cuestión de horas. O sea, no aguantaría. ni un día. Y por eso, la misión de nuestra exploración detallada de hoy, basándonos en los textos de Lecciones de Sociología del Individuo, de Danilo Martuchelli, es justamente esa: desarmar una de las filusiones más grandes y peligrosas de nuestra época, la idea de que somos seres completamente independientes y autónomos. Es que ese mito de la autonomía absoluta funciona en realidad como un mecanismo de defensa masivo. O sea, resulta inmensamente reconfortante para la mente humana pensar que nuestra capacidad de resistir las tormentas de la vida viene de un núcleo interno, ¿no? Algo inexpugnable. Sí, como un superpoder interno. Exacto. Pero el trabajo de Martuchelli nos propone mirar debajo del capó de la existencia humana. Y para entender realmente qué significa esto de ser uno mismo en el mundo moderno, el autor disecciona al individuo a través de 4 dimensiones muy específicas. Dimensiones que, francamente, revelan nuestra inmensa fragilidad. Y esas dimensiones son los soportes, los roles, las identidades y la subjetividad. Así es un mapa completo de cómo funcionamos. Bueno, pues vamos a desempacar esto desde el principio. Porque para entender cómo un individuo logra siquiera, no sé, levantarse de la cama y mantenerse en pie frente al peso aplastante de la sociedad, lógicamente tenemos que empezar por los cimientos, o sea, los soportes. Y este es un concepto clave. Totalmente. Martuchelli analiza aquí una pieza súper famosa de la cultura popular, el poema Sí, de Rudyard Kipling, que es básicamente el manual de instrucciones del individuo soberano. Pregona que el mérito supremo en la vida es mantener la calma cuando todos los demás a tu alrededor la pierden. Sosteniéndose puramente desde el coraje interior, ¿no? Exacto. Y luego el filósofo Michel Foucault también describe este ideal moderno de manera muy similar, con un perfil muy específico. El hombre, blanco, adulto, sano y trabajador. La regla de oro en nuestra cultura es esa exigencia brutal de sostenerse desde el interior. Pero lo que la evidencia sociológica demuestra en la práctica, y esto es fascinante, es que esa exigencia es una ficción total. O sea, ningún ser humano se sostiene desde el vacío. Imposible. Los soportes son, digamos, elementos externos que nos anclan a la realidad. Y ojo, no son estáticos, tienen una fase activa. ¿Cómo así una fase activa? Bueno, un soporte puede ser una relación de pareja sólida o un grupo de amigos íntimos, el hábito de salir a correr todas las mañanas, leer una novela o incluso sentarse a ver televisión durante 3 horas seguidas. ¡Wow! O sea, hasta ver tele cuenta como soporte. Sí. Sin embargo, la mente humana opera aquí bajo lo que el autor llama un claroscuro psicológico. Es decir, las personas necesitan desesperadamente estos apoyos externos, pero al mismo tiempo hacen un esfuerzo monumental por mantenerlos en una zona de penumbra. Como fingiendo que no existen. Exactamente, casi negando su existencia para no admitir esa dependencia. Claro, utilizando una analogía, digamos que el individuo moderno es como un rascacielos de cristal. O sea, desde afuera se ve increíblemente liso, brillante, refleja el sol y proyecta una imagen de autosuficiencia total, ¿verdad? Sí, impecable por fuera. Pero debajo de la calle, a la vista de nadie, hay cimientos de concreto, cañerías sucias, un andamiaje subterráneo inmenso. Y si alguien remueve esos cimientos ocultos, el edificio entero se hace añicos al primer temblor. Es una imagen perfecta de lo que somos. Y entonces me pregunto, ¿acaso toda esta industria gigantesca de la autoayuda moderna, que nos bombardea con mensajes de «tú eres dueño de tu propio destino»,
no es simplemente una capa de pintura elegante para ocultar esos andamios de los que dependemos desesperadamente. Es que cumple exactamente esa función encubridora. La ceguera voluntaria ante nuestros propios soportes ocurre porque admitir la dependencia nos hace sentir profundamente vulnerables. No nos gusta esa sensación. ¿A nadie le gusta? Y esto nos lleva a un mecanismo social bastante perverso, fíjate. Los soportes tienen jerarquías de legitimidad. Ah, claro, unos son mejor vistos que otros. Exacto. Socialmente, leer un libro de filosofía es considerado un soporte legítimo o virtuoso, pero por el contrario, consumir televisión basura o reality shows para apagar el cerebro un rato es visto como un soporte ilegítimo. Pero en el fondo hacen lo mismo, ¿no? Da vuelta todo lo que asumimos sobre el éxito. Pensemos en un alto ejecutivo de una corporación, ¿ok? El típico adicto al trabajo. Ese mero, el que duerme 4 horas al día. La sociedad lo aplaude como la cúspide de la autonomía. Es un verdadero héroe del esfuerzo individual. Pero si miramos de cerca, debajo del capó, esa persona está rodeada de una red masiva de soportes invisibles. Uf, sí. Asistentes, secretarios. Asistentes que le organizan hasta la comida, riqueza que le amortigua cualquier error financiero, redes de contactos que le abren puertas y un estatus que lo valida constantemente. Y la ironía sociológica radica en que, como los soportes de ese ejecutivo son tan aceptados y aplaudidos por la sociedad, se vuelven invisibles a los ojos del público. Como que ni los notamos. Claro, simplemente asumimos que su éxito es puro talento interno. Pero el reverso de la moneda revela una realidad muy dura. Las personas en situación de pobreza extrema, que frecuentemente son estigmatizadas y señaladas por depender de las ayudas del Estado. Que les dicen mantenidos y cosas así. Exacto. Paradójicamente, son ellos quienes deben invocar la mayor cantidad de fuerza interior en su día a día, porque al carecer de los soportes estructurales legítimos que tiene el Ejecutivo, tienen que sostenerse muchísimo más desde su propia resiliencia psicológica solo para sobrevivir a un entorno que es súper hostil. O sea, es una bofetada al sentido común. Resulta que el supuesto dependiente social es quien realmente está ejercitando el músculo de la fuerza interior todos los días. ¡Qué locura! Para ilustrar qué sucede cuando esos andamios finalmente colapsan, la sociología clásica recurre a los famosos estudios de Marienthal en Austria. Esto fue realizado en la década de 1930. En plena crisis económica. Exacto. Los investigadores observaron a una comunidad entera donde los hombres perdieron repentinamente sus empleos en la fábrica local. Y el gran descubrimiento fue que no solo perdieron un salario, perdieron su principal anclaje existencial. Todo su mundo se vino abajo. Sí, porque el trabajo dictaba sus rutinas, su estatus en el hogar, su sentido de utilidad. Sin ese soporte legitimado, no hubo, digamos, una rebelión política ni salieron a buscar proactivamente otras soluciones. Hubo un derrumbe psicológico y una apatía profunda y colectiva. Wow. Y esto subraya algo fundamental. El estado de bienestar moderno, con sus servicios públicos, hospitales y demás, es un invento crucial. Su función no es regalar cosas, es socializar la dependencia. Claro, el mecanismo cambia por completo la dinámica. Hoy en día que un ciudadano acuda a un hospital público es ejercer un derecho dentro de un sistema socializado. Es algo institucional, sí. Históricamente, esa misma persona, si caía en desgracia, habría tenido que ir a rogarle favores personales a un médico o a un aristócrata del pueblo. Y eso es una dependencia directa, humillante y destructiva para el individuo. Exactamente. Al institucionalizar el andamio, se protege la dignidad de la persona. Entonces, si estamos constantemente apoyados en este andamiaje externo, creo que la siguiente pieza del rompecabezas es entender cómo interactuamos con el mundo, porque si no, sería un caos total. Y aquí entramos a la segunda dimensión de Martuselli, los roles. Los famosos roles. Básicamente son los guiones preestablecidos de nuestra vida. Y fíjate que este concepto desmiente una idea contemporánea muy popular, ¿no? Esa noción de que habitamos una sociedad líquida donde todo es incertidumbre absoluta y las reglas desaparecieron por completo. Esa frase de que todo fluye y nada es estable. Ajá, pero Martuselli argumenta que no, que nuestras interacciones diarias siguen estando fuertemente preestructuradas, aunque claro, sujetas a la contingencia.
La contingencia, o sea, lo imprevisto. Exacto. La contingencia es simplemente la posibilidad de que ocurra lo imprevisto dentro de una estructura que ya conocemos. El ejemplo clásico del texto es una clase universitaria. El guión exige que el profesor hable y los alumnos tomen notas en silencio. Ya, pero si de pronto hay un temblor, un sismo... Pues la contingencia interrumpe el guión, todos salen corriendo. Pero, y esto es lo importante, la estructura de cómo se supone que debe funcionar el aula permanece intacta en la mente de todos. Nadie olvida cómo funciona una clase solo porque tembló. Y es interesante porque no todos los guiones son iguales. El análisis clasifica distintos tipos de roles en la era moderna. Primero tenemos los roles de engranaje. Ya sabes, el estudiante universitario de primer año. Entra, se inscribe, cursa las materias asignadas y avanza. El caminito está súper trazado. Es predecible. Pero el contraste fascinante surge con los roles de creación prescrita, que son los que dominan el mundo laboral actual. A un empleado moderno, ya no se le entrega un manual paso a paso sobre cómo ensamblar una pieza. No, ahora te dicen resuelve. Exacto. Se le presenta un problema complejo y el guión ahora le exige, paradójicamente, que sea creativo y encuentre la solución por sí mismo. Es, digamos, una demanda institucionalizada de innovación. El sistema te dicta que tu rol es inventar tu propia manera de cumplir el objetivo. Pero mira, quizás la categoría más desoladora que plantea el texto son los roles impedidos. Uf, esa parte es durísima. Muy dura. Ocurre cuando un individuo conoce perfectamente su guión, sabe lo que tiene que hacer, pero el sistema le arrebata las herramientas para ejecutarlo. El estudio menciona un caso muy específico: los profesores de secundaria en Francia. Que estudian años para eso. Años de formación para enseñar y mantener la disciplina. Sin embargo, al llegar a ciertas aulas problemáticas, las políticas institucionales y la falta de respaldo administrativo les quitan la autoridad real frente a los alumnos. Los dejan atados de manos. Totalmente. Y el resultado no es solo tener un mal día en la oficina. Es una disonancia cognitiva profunda que, a menudo, desemboca en depresiones silenciosas muy severas. Se les exige actuar una obra de teatro, pero se les niega la utilería más básica. Es una tortura psicológica constante. Saben qué deben hacer, pero la estructura misma se los prohíbe. Ahora, aquí hay un punto donde quiero cuestionar qué tan libres somos realmente al elegir estos famosos guiones. A ver, cuéntame. Porque el texto aborda la emergencia de roles mediante un estudio muy curioso del sociólogo Jean-Claude Kaufmann. Y es sobre un tema súper mundano: parejas jóvenes y su lavadora de ropa. Ay, sí, el estudio de la lavandería conyugal. Ese mismo. Y los resultados son súper reveladores, porque ilustran a la perfección este choque entre las ideas modernas y nuestras estructuras invisibles. Estas parejas inician su convivencia con un proyecto explícito, hablado y consciente de igualdad absoluta. Quieren romper los moldes patriarcales. Tienen toda la intención, sí. Pero a la hora de la verdad, el mecanismo falla. El hombre, que viene condicionado por décadas de socialización y hábitos inconscientes de su crianza, ejecuta mal las tareas domésticas. Mezcla la ropa blanca con la de color o cuelga mal las camisas. Típico, sí. Y la mujer, frustrada ante lo que percibe como una incapacidad absoluta de su pareja, pues termina asumiendo ella el control de la lavadora para que las cosas se hagan bien. Y el remate es que cuando llega el primer hijo, el estrés aumenta exponencialmente y toda esa utopía de la igualdad colapsa. Regresan a los roles de siempre. Exacto. Regresan a la pareja, a los roles tradicionales de desigualdad de género. Y yo me pregunto, espera un momento, si esto es así, ¿estamos simplemente condenados a volver al modo de fábrica, a la menor provocación? ¿De qué sirve tener intenciones modernas si el guión antiguo siempre termina arrastrándonos? Bueno, ese es justamente el eterno debate en la sociología, ¿no? El choque entre la estructura, que es este peso aplastante de la sociedad y la tradición, y la agencia, que es la capacidad del individuo de tomar decisiones libres. Es una pelea constante. Sí, y los hábitos incorporados desde la infancia tienen una fuerza gravitacional inmensa. Sin embargo, el individuo no es un simple robot. Aquí es donde entra el sociólogo Erving Goffman, que introdujo un concepto genial llamado la estilística de los roles. Estilística. Ajá, y esto explica cómo ejercemos cierta libertad dentro del guión. En el mundo contemporáneo, las personas suelen ejecutar sus guiones manteniendo una sutil distancia. Por ejemplo,
Un médico o un profesor universitario jugará su rol a la perfección frente a todos. Con su bata y su formalidad. Exacto, pero en sus gestos, en cómo se viste debajo de la bata o en sus comentarios casuales paralelos, enviará señales constantes al entorno de que él es mucho más que su simple profesión. Busca demostrar, desesperadamente a veces, que hay un ser humano complejo operando detrás de esa máscara burocrática. Ya veo. Entonces, si estamos constantemente actuando estos guiones sociales y al mismo tiempo esforzándonos por demostrar que hay una persona real debajo de la máscara, pues inevitablemente llegamos a una crisis interna. Una crisis de identidad. Exacto. Nos miramos al espejo en la noche y nos preguntamos, si mi profesión y mi conducta son solo un guión de teatro, ¿quién es el actor que lo está interpretando? Y eso nos hace transitar hacia la tercera dimensión del análisis, el laberinto de la identidad. Y fíjate que la identidad funciona básicamente como un ancla psicológico. Conecta nuestra necesidad humana de tener una permanencia en el tiempo con el lugar que ocupamos en un grupo social. Claro. En el pasado la ecuación era súper simple. El oficio determinaba el ser. Un herrero era simplemente un herrero, y punto. Pero en la modernidad esa conexión se ha quebrado por completo. Hoy un individuo te afirma muy seguro: soy ingeniero de sistemas, pero mi verdadera esencia es muy distinta a la de los demás ingenieros. Como que todos quieren ser únicos. Exacto. Esa necesidad de distinguirse crea una taxonomía de la identidad que va desde lo más rígido hasta lo más maleable. Sí, el texto detalla 4 niveles operando simultáneamente. En el nivel más profundo, en el sótano, digamos, lo más duro e inamovible es la identidad burocrática. O sea, el documento nacional de identidad. Los datos duros. Ajá. Una persona puede cambiar legalmente su nombre, su domicilio, incluso su sexo registrado hoy en día. Pero el lugar y la fecha en que nació son datos fosilizados. El Estado jamás te permite alterar eso. Es inamovible. Luego, subiendo de nivel encontramos el rol profesional, que impone límites muy concretos. Alguien puede creerse en su mente un artista incomprendido o súper bohemio, pero si su trabajo es auditar impuestos de 9 a 5, su identidad profesional tiene fronteras objetivas. No puedes escapar de la realidad de lo que haces todo el día. Exacto. Más arriba aparece la identidad cultural, que abarca cosas como la nacionalidad, el género o la afiliación política. Todo esto es más fluido. Es fluido y hasta arbitrario de todos. Es aquí donde las personas operan como editores despiadados de su propia historia. Como directores de cine de su vida. Tal cual. El autor ilustra esto con el célebre sociólogo francés Pierre Bourdieu. Al redactar sus propias memorias, Bourdieu dedicó páginas y páginas a describir a sus padres, su infancia y su entorno rural. ¿Y por qué crees? Para armar su mito personal, supongo. Exactamente, porque esa información alimentaba perfectamente la narrativa que él quería proyectar al mundo, la del chico humilde de provincia, de orígenes campesinos, que con puro esfuerzo logró conquistar la superelitista academia parisina. Es un arquetipo perfecto. Pero, y aquí viene lo fuerte, en esas mismas memorias omitió por completo a su esposa. ¿En serio? ¿Ni la mencionó? Nada, y no porque no fuera importante en su vida diaria, seguramente lo era, sino porque ella no encajaba en el guión específico del relato heroico que él había decidido construir sobre sí mismo. ¡Qué locura! Es literalmente como curar un perfil de redes sociales, pero a nivel literario e histórico. Mostramos solo los recortes que validan el mito que nos armamos. Así es. Pero aquí el análisis introduce una paradoja sociológica que cambia todas las reglas del juego. Y es que la identidad no puede existir en el vacío, requiere alteridad. Y para que quede súper claro qué significa la alteridad, es simplemente la existencia de un otro, un muro contra el cual chocar, digamos. La identidad de un individuo solo se cristaliza cuando se opone a algo o cuando alguien más se la niega. Necesita resistencia. Sí. El ejemplo más contundente del texto involucra al escritor V.S. Naipaul, el Premio Nobel de Literatura. Naipaul creció en un entorno que estaba marcado profundamente por el racismo institucional. En consecuencia, él construyó gran parte de su identidad y su orgullo personal alrededor del color negro de su piel y de su firme resistencia frente a ese entorno súper hostil. Esa fricción constante le daba un sentido de ser. Sabía quién era, porque sabía contra qué luchaba. Exacto.
Pero entonces, un día, viaja a Brasil. Ajá, ¿y qué pasa ahí? Pues que al llegar a Brasil se encuentra con una configuración social muy diferente a la suya. Descubre que a las personas que lo rodean en ese nuevo contexto simplemente les resulta indiferente su color de piel. Oh, wow. Sí, o sea, no experimenta un racismo agresivo como en casa, pero tampoco recibe ningún tipo de reconocimiento especial por su negritud. El muro de contención contra el que llevaba chocando toda su vida simplemente se evapora. Y me imagino que uno pensaría que eso le dio alivio, ¿no? Como al fin paz. Cualquiera pensaría eso. Pero la consecuencia psicológica para Naipaul no fue de alivio en lo absoluto, sino de un vacío abismal. Experimentó una implosión identitaria brutal, porque aquello que lo hacía diferente y que, digamos, sostenía su narrativa entera, dejó de importar. Claro. Para comprender el mecanismo, es como si la identidad fuera un músculo de gimnasio. Si un fisicoculturista deja de levantar pesas, el músculo inevitablemente se atrofia por falta de resistencia. Exactamente esa es la metáfora. Si a una persona nadie le lleva la contraria, si desaparece ese otro del cual diferenciarse, su sentido de identidad amenaza con desvanecerse por completo. Y ese mecanismo, ojo, explica dinámicas enormes a nivel social hoy en día. Si lo llevamos a la política contemporánea, vemos cómo las democracias se enfocan cada vez más en las políticas de identidad. Donde importa más quién eres que qué propones. Tal cual. El reclamo principal suele ser que el líder se parezca al votante, ya sea en género, en raza, en origen geográfico, y esto a veces supera por completo el debate sobre los proyectos económicos de fondo. Porque la identidad es muy frágil. Es muy porosa. Entonces los grupos sociales sienten una necesidad casi inconsciente, te diría, de levantar barreras y generar conflictos políticos constantemente solo para poder sentir que su identidad colectiva sigue viva y firme. Bueno, y si la identidad nos ata a estos grupos y colectivos, ya sea ser de un país, ser de una profesión, abrazar una ideología, pues siempre queda un remanente. Un grito desesperado del ser humano moderno por sentir que, oye, posee un espacio íntimo. Un refugio. Sí, como una zona VIP en su mente que definitivamente no le pertenece a la sociedad. Y eso nos abre la puerta a la cuarta y última frontera de este análisis, la subjetividad. Que es vital definir con mucha precisión, porque se confunde fácil. La subjetividad no es simplemente el hecho de tener una vida privada dentro de tu casa, ni es ser amable con los demás. No es tu pasatiempo de los domingos. No, para nada. Retomando a Goffman, si un policía de tránsito detiene a un conductor para ponerle una multa, pero de pronto le hace una broma simpática o le dice, no sé, amigo, entiendo que es un mal día, pero igual debo darle la infracción, Ajá. eso no es la subjetividad asomándose. Es sencillamente una táctica, un lubricante social para suavizar la fricción de su rol como policía. Sigue actuando el guión. Exacto. La subjetividad es algo muchísimo más profundo. Es la voluntad furiosa de poseer un núcleo personal incorruptible. Históricamente, este concepto es la evolución del alma en el cristianismo. Ah, qué interesante. Al secularizarse la sociedad, esa alma divina que se suponía escapaba a las leyes de los reyes terrenales, pues se transformó en el anhelo moderno de tener un yo verdadero que escape a todas las normas sociales. Y el texto plantea que para lograr esto, los seres humanos han encontrado dos grandes atajos, dos vías bastante extremas, diría yo, para convencerse de que poseen esta subjetividad intocable. Y la primera es, redoble de tambores, el amor romántico. Sí, y las raíces del amor romántico se rastrean hasta las herejías cátaras del siglo XII, y luego se consolidan en estos grandes mitos literarios que todos conocemos, como Tristán e Isolda o Romeo y Julieta. El amor trágico. Exacto, porque el mecanismo central del amor romántico, sociológicamente hablando, no es el afecto pacífico y tranquilo, es la exigencia innegociable de un obstáculo externo. Se necesita amar contra el mundo. ¡Wow! Ya sea contra dos familias enemigas, contra las diferencias de clases sociales o contra las convenciones de la época. Al enfrentar un obstáculo masivo y elegir a la pareja por encima del deber social, el individuo experimenta la embriagadora sensación de estar afirmando su pura subjetividad. Claro,
Siente que su elección nace desde el rincón más sagrado de su ser, y no porque la cultura se lo mandó. Exactamente. Pero, a ver, espera un momento. ¿No es eso darle demasiado crédito sociológico a la ficción? O sea, suena muy bonito en historias como la de Leonardo DiCaprio congelándose en el Titanic por desafiar las clases sociales, pero en la vida real, la gente común de a pie no enfrenta naufragios ni reyes tiranos para demostrar su amor. Es verdad, no hay reyes que nos persigan. Entonces, ¿realmente la persona normal busca crear o inventarse obstáculos externos para validar sus relaciones? ¿O eso es solo un mito romántico que nos vendió Hollywood? A ver, es cierto que la intensidad cinematográfica es pura ficción, pero te aseguro que el mecanismo psicológico opera todos los días. Para entender cómo funciona esto en la realidad cotidiana moderna, solo observemos el fenómeno de parejas que parecen consolidarse, fortalecerse, únicamente cuando se enfrentan a un enemigo común. Ah, claro. Puede ser un jefe tiránico que ambos desprecian y critican en la cena, una familia política súper invasiva de la que se tienen que defender, o incluso la lucha conjunta contra un sistema burocrático, no sé, para conseguir una hipoteca en el banco. O sea, inventan al dragón para poder matarlo juntos. Exacto. Fabricar o magnificar esa fricción externa genera una dinámica de nosotros contra el mundo. Y a través de ese obstáculo compartido validan que la intimidad que han construido es un refugio especial, un espacio genuino que, digamos, escapa a la mediocridad de su entorno social. En resumen, la fricción es el combustible del alma secularizada. Esa necesidad de fricción tiene muchísimo sentido cuando lo pones así. Pero el texto de Martuselli no se detiene en la vía luminosa del amor, que al menos tiene un componente positivo. Presenta una segunda ruta hacia la subjetividad que resulta, mucho más sombría: la depresión. Sí, es un giro oscuro. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que un trastorno clínico, algo que hace sufrir tanto a la gente, funcione como un vehículo para encontrar el alma? Pues la paradoja es bastante inquietante. En episodios de crisis profundas o en una depresión severa, el individuo experimenta lo que los sociólogos llaman una suspensión social. Como que se apaga el mundo. Exacto. Las ilusiones que mantienen en marcha nuestro jueguito cotidiano simplemente se desploman. De repente, el estatus profesional parece una farsa absoluta, las expectativas familiares resultan súper vacías y esto de la acumulación de riqueza pierde todo el sentido. El individuo se desconecta por completo de sus roles y de sus soportes. Queda en el aire. Y es precisamente en medio de ese vacío clínico, en ese aislamiento paralizante frente a todas las demandas de la sociedad, donde la persona llega a convencerse de que finalmente tiene acceso a su subjetividad pura. Wow. Siente que, al no estar siendo manipulado por las expectativas externas, está tocando su esencia más verdadera, aunque esta esencia sea, en ese momento, profundamente dolorosa. El vacío como prueba de autenticidad. ¡Qué concepto tan fuerte! Bueno, es un recorrido verdaderamente asombroso el que hemos hecho hoy. Si condensamos todo lo analizado a partir de los textos de Martuselli, creo que la imagen final es implacable. Totalmente. Hemos destrozado la ilusión del individuo heroico e independiente. La realidad cruda es que dependemos de un ejército silencioso de cosas y personas que funcionan como nuestros soportes. Navegamos el mundo atrapados y a veces asfixiados por guiones contingentes que llamamos roles. Tener nuestra identidad. Y finalmente nos aferramos al romanticismo de luchar contra el mundo o nos hundimos en el aislamiento de la tristeza en un intento súper desesperado por proteger un rincón íntimo llamado subjetividad. Y mira, lejos de ser un ejercicio pesimista o deprimente, comprender este mapa es una herramienta de supervivencia invaluable, más que nada porque nos permite desculpabilizar a las personas. Quitarles ese peso de encima. Exacto. Cuando alguien experimenta estrés crónico, crisis de ansiedad o una profunda sensación de fracaso, la tendencia inmediata de nuestra cultura es culpar a la psicología individual, asumir que la persona está fallando, que es defectuosa. Échale ganas, le dicen. El problema eres tú, claro. Pero la perspectiva sociológica revela que gran parte de estos malestares no son fallas personales, sino fracturas en la ecología social. Son soportes estructurales que el sistema ha retirado, roles institucionales que te exigen imposibles, o identidades que han perdido su muro de contención. El problema, muy a menudo, no está en la mente de uno,
sino en los andamios invisibles de la sociedad. Un cambio de paradigma absoluto que creo que alivia una carga enorme para cualquiera que nos escuche. Pero para cerrar esta inmersión detallada, quiero proponer a quienes nos acompañan hoy una reflexión provocativa, un pensamiento para masticar que expande los límites de lo que hemos conversado. A ver, adelante. Durante siglos, como bien vimos, el ser humano ha confiado ciegamente en el misterio del amor romántico o, trágicamente, en el aislamiento introspectivo de las crisis personales, para proteger esa última frontera de su subjetividad, ese núcleo que creíamos sagrado e intocable. Pero, me pregunto, ¿qué sucede en el presente, cuando esos últimos refugios de intimidad están siendo colonizados sistemáticamente? ¿Te refieres a la tecnología? Exacto. Hoy en día, algoritmos de inteligencia artificial en aplicaciones de citas analizan miles de puntos de datos para organizar nuestras parejas amorosas, despojando al amor de todo su misterio contingente. No hay choque contra el mundo, hay un match calculado. Te buscan la compatibilidad perfecta. Y al mismo tiempo nuestros patrones de tipeo en el teléfono móvil, o nuestras ligeras pausas al deslizar la pantalla en redes sociales, le permiten a las grandes corporaciones diagnosticar nuestros episodios depresivos semanas antes de que nosotros mismos seamos conscientes del bajón emocional. Uf, sí, la hipervigilancia de la tristeza. Entonces, si la tecnología predictiva ahora organiza nuestros romances al milímetro y además cartografía nuestra tristeza, hemos cedido definitivamente la llave del último rincón que nos separaba del mundo externo. Si hasta los latidos más íntimos de nuestra subjetividad son, digamos, cuantificables y monetizables por un algoritmo, quizás estemos presenciando el fin de la ilusión más grande de todas, la de tener un alma que el sistema no pueda tocar. Qué locura pensarlo así. Queda abierta la invitación para que observen de cerca sus propios andamios, cuestionen sus guiones diarios y se pregunten, con honestidad, de qué materiales está construida realmente su independencia.